Bien, vamos con información en desarrollo y la campaña electoral en Venezuela. El ambiente hasta ahora en Caracas, cuando sigue lloviendo torrencialmente en la capital venezolana. El candidato socialista Hugo Chávez está por dirigirse a sus seguidores allí en una de las tarimas dispuestas en la emblemática Avenida Bolívar de la ciudad capital. Está en juego la vida de Venezuela y nosotros, o mejor dicho, en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Nosotros tenemos que entender que este país lo hacemos entre todos, que este país requiere el esfuerzo de todos. Y aquí no hay espacio ni para la división, ni para la factura, ni para el rencor. La época del odio, a partir del 7 de octubre, queda enterrada en Venezuela. Yo voy a votar por Capriles porque hay un camino y es hora de cambio. Se siente Capriles presidente. Hay un camino. Se siente. Por aquí hay un camino. Capriles presidente. Ese es el cambio. Un camino clarito. Ese es el futuro de Venezuela. No podemos pensar nada más en nosotros. Tenemos que pensar en la juventud que se está levantando en nuestro país. ¡Libertad! 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 ¿Por quién vas a votar? Por el presidente Rafael Hugo Chávez Frías. ¿Por qué vas a votar por Chávez? Porque creo que el cambio que se dio en Venezuela hay que mantenerlo y por muchas cosas positivas que ha hecho el presidente, cosas que aquí en Estados Unidos y los medios de comunicaciones no transmiten a la opinión pública. Lamentablemente estamos aquí por cuestiones políticas, porque no podemos estar allá porque no nos beneficiamos en nada con este gobierno. Pero aquí estamos ejerciendo nuestro voto para hacer una nueva Venezuela y tener un nuevo camino, y el camino es Capriles Radó. Pero básicamente, cuando les estoy diciendo que si hay temores, o sea, muchas ocasiones se han quejado de que siempre hay fraude, de que no sienten ese temor de que vuelva a ocurrir lo mismo. Sí tenemos un poquito de temor porque siempre él hace esa picardía, pero ahorita tenemos la seguridad que ese voto es seguro. Estamos seguros 100% que Capriles ya ganó. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su Reglamento General, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas, a saber, el candidato Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. Miriam, una gran decepción. Aquí se empezó como una fiesta, se terminó obviamente con mucha tristeza, muchas lágrimas, ¿no? Es algo muy difícil para ustedes. Sí, definitivamente sí. Para nosotros, que tenemos mucha familia allá, nos sentimos como desamparados aquí y allá. Teníamos la esperanza de un cambio para Venezuela, lo que realmente Venezuela se merece y el venezolano se merece. El cambio real.
el país se merece como tal. Me preocupa sobre todo es la juventud de Venezuela. Estoy convencida que dentro de poco empieza a salir la juventud de Venezuela, la gente llena de sueños, con un título en la mano, con una carrera quizá a medias, a buscar horizontes, a comenzar de cero en otra tierra. ¿A dónde coño de la madre nos vamos nosotros? Que me perdone Dios que no joda, pero... Tú siempre dices, no importa, yo monto ese negocio y pongo todos los reales, cualquier vaina me va a tocar sin llama. Aquí está la piedrita, mi amor, ve aquí. ¿Y ahora para dónde coño te vas? Es como tener la mamá muerta. Es no tener país. En principio yo pensé, yo siempre quise estudiar en Venezuela, siempre me quise quedar en Venezuela. Irme definitivamente para mí nunca había sido una opción y comencé a estudiar Ciencias Políticas en la Central, que es una tremenda universidad. Cuando tenía 2 años estudiando en la Central, decidí venirme para Nueva York porque uno de los campos que más me gusta es la investigación. Es algo que está tan limitado en Venezuela, no hay financiamiento para la investigación, no es algo que le den importancia. Y vi que en otros países era más bien una prioridad. Se fue cuando decidí salir de Venezuela, entre otras cosas. Exactamente en noviembre del año 2007, yo pensaba quedarme algo cerca de 1 mes y medio. Al 4.º día de haber llegado a Panamá, yo recibo una de las peores noticias que he recibido en mi vida. Secuestraron a mi novio, a mi pareja en el momento, teníamos ya bastante tiempo juntos. Yo pensé en ese momento, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a volver más. Y así lo dije. Me fui de Venezuela con 29 años, me fui a Madrid y en principio me fui a estudiar. Para aquel momento las perspectivas económicas en España no eran las más alentadoras, pero bueno, el objetivo principal siempre fue ir a estudiar, ir a formarme. Yo tenía ya algunos años de experiencia en el campo audiovisual y quería profundizar un poco más en conocimientos técnicos que en Venezuela eran bastante difíciles de conseguir, ¿no? salvo a través de internet o de algunos profesionales que se habían estado formando también fuera del país. En principio, pues, la expectativa se cumplió, quedé muy contento con mis estudios. Sin embargo, tras 1 año yo tenía muy claro que yo en Madrid, pues, no tenía mucho que buscar más allá de formación académica, ¿no? Que en Venezuela no se apreciaban mejoras sustanciales en la calidad de vida y a partir de que me fui, pues lo que empezó a llegar de Venezuela era cada vez más negativo y más negativo y más negativo. Escogí México no fue al azar, escogí México porque tenía un apoyo, tenía el apoyo de mi hermano que ya vivía aquí, por lo menos tenía un lugar donde llegar. Tenía amigos también aquí venezolanos y se me da la oportunidad de venirme con mucha facilidad. Ya venía como predispuesto, ¿no? O sea, a vivir mi vida. Una vida que no podía vivir en Venezuela. Y la venden en 200. Cuando me revisaron la maleta, me dice el guardia, ¿y a dónde viajas? Y yo, a México. ¿Y a qué? Y yo vivo allá. ¿Y desde cuándo? Desde hace 4 años. ¿Y quién te trajo para el aeropuerto? Dígame qué le interesa a él. Yo le dije, una hermana. ¿Y a qué viniste al país? Y yo, de vacaciones.
¿y cuánto tiempo viajas, con qué frecuencia viajas a Venezuela? Y yo le dije, la primera y última. Yo le dije, no, es la primera y última. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque este país está horroroso, está horrible, le dije yo. Yo le hago un llamado de altura, de conciencia, de amor a todos los venezolanos, porque esta lucha se hace por amor a un pueblo, por dignidad, por coraje, por visión de futuro. El llamado a la unión nacional es mi llamado incluso específicamente a esos venezolanos tan confundidos que andan hoy, que son las bases de Acción Democrática y que son las bases de COPEI. Vénganse, llegó la hora de unirnos todos, porque el país es de todos, porque el futuro es de todos, porque nuestros hijos son de todos, porque el territorio es de todos, porque el honor es de todos. Dejen atrás esas cúpulas. Como dijo Jesús de Nazaret un día, dejad que los muertos entierren a sus muertos y vengan a la vida, vengan a construir la Venezuela nueva, la Venezuela que vive, la Venezuela que palpita. Yo no puedo recordar mucho de lo que era antes de este régimen, porque yo tenía 8 años cuando Chávez entró en el poder. No me acuerdo muy bien. En el golpe de Estado del 92 yo tenía 2 años y tampoco recuerdo mucho. Lo que sí sé por leer, por estudiar la historia de Venezuela, es que definitivamente Venezuela era un país en crisis desde antes. Chávez llegó como un héroe y mucha gente lo vio como un héroe que luego se transformó en una enfermedad peor que la que vino a curar. Bueno, si se les hace pasar, pero la verdad es que mi mail llegó a las 6 de la mañana al trabajo y convertimos un estudio, entonces es súper mínimo, no la quiero despertar. El recuerdo que yo tengo del país antes de Chávez. Yo recuerdo una infancia alegre. Yo estudié en escuelas públicas, la primaria y la secundaria. Solamente la mitad de la secundaria sí estudié en un colegio privado. Pero también tengo que decir, yo recuerdo siempre inseguridad. Yo recuerdo un país inseguro, sí lo recuerdo, porque recuerdo que, por ejemplo, a mi mamá le robaron, había siempre cuentos. Recuerdo una sociedad increíblemente fragmentada desde el punto de vista social. Recuerdo que había gente muy pobre. Recuerdo una ciudad rodeada de casitas improvisadas a la falda del Ávila. Yo recuerdo el surgimiento de un líder que venía de las Fuerzas Armadas, que se pintaba a sí mismo como un reconciliador. Yo lo ratifico ante los venezolanos. Vamos a respetar de manera plena la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades públicas. Venezuela finaliza un siglo lleno de dificultades, abriendo las puertas de la esperanza hacia el tercer milenio, con un futuro democrático y optimista. Yo siento que ese fue el hito que marcó, ¿no? Un líder político que tenía mucho carisma y que decía, un venezolano representante del pueblo, que decía que él iba a reconciliar esa sociedad. Una sociedad que había sido clasista, que había sido racista. Nosotros vivíamos la llegada de un fenómeno nuevo que rompía un poco con el sistema bipartidista que había en el país y que llegó ofertando una mejor calidad de vida, inclusión para todos los venezolanos. Y a pesar de que al principio en el seno familiar se vio como optimismo, poco después comenzó a haber una postura de rechazo. Yo creo que muy influenciada por lo que se decía en los medios de comunicación y muy influenciada por ciertos valores conservadores que prevalecían en la familia. En ese sentido,
Se contemplaba ya en el 2002 y en el 2003 a este proceso como un proceso que estaba yendo en contra del aparato productivo del país y que iba a conducirnos probablemente a una desgracia o a males mayores que aún no se evidenciaban en la realidad política del país. En el año 98 recuerdo, voté por Irene Sáez. Voté por ella porque creo que era más que todo por el tema de la homosexualidad, de que en ese momento, por ser gay, era como que lo más bonito. Entre amigos decíamos, ay, el país va a ser todo color de rosa y todo bien bonito y como las misas y no sé qué tanto, ¿no? Voté por ella. Era como que lo más diferente que había en ese momento. ¿Por qué nos tienen que obligar a escoger entre los toques de queda y los políticos de siempre? Entre lo peligroso y lo viejo. Mi país merece algo mejor. Es el turno de una nueva generación de venezolanos que estamos cansados de politiquería y de fracasos. Venezolanos, una revolución es posible, pero en libertad. Nunca voté por Chávez, nunca estuve a favor de esa ideología de Chávez, del comunismo y todo eso, que al principio no nos pintó eso como un comunismo ni como un socialismo, ¿no? Todo se fue dando poco a poco, pero nunca creí en él. Mi mamá votó por Chávez y mi papá votó en contra. No sé qué fue lo que pasó ahí, que mi mamá se volvió antichavista porque empezó a ver todas las locuras del gobierno, pero mi papá se volvió chavista, súper fanático de chavismo. Era una cosa tan loca porque él veía las 24 horas del día el canal del gobierno. Nosotros decíamos como familia que era un chavista fanático porque él nunca obtuvo ningún beneficio del gobierno, porque yo pudiera decir de que, bueno, el gobierno les regaló, no sé, una casa, cualquier cosa, ¿no? Y en Venezuela se ve mucho eso, que el fanático es más que todo fanático porque le da el gobierno. Pero el gobierno a él nunca le dio nada. Era una locura. Habían momentos en que mi mamá no lo soportaba. Mi mamá se peleaban, no se hablaban. Si mi papá necesitaba algo de ella, le escribía un papelito. Se lo dejaba en la mesa y le decía, necesito tal cosa. Una locura total. Siempre fue un fanático del gobierno, nunca entendí por qué, a tal grado que decía que él vivía con el enemigo. Entre los años 2002 y 2003 yo no quería tener nada que ver con el chavismo. Luego tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos interesantes en el área de cultura como profesional y allí se dio un cierto enamoramiento, ¿no? Un cierto, bueno, pero esto como que no es tan malo, ¿no? Disfruté y me logré formarme en áreas en las que de no haber sido por esos proyectos hubiera sido muy difícil, ¿no? Normalmente en audiovisuales pues se termina haciendo publicidad o se termina haciendo cuestiones en el área comercial, y con este proyecto yo logré trabajar en cine, trabajé en el área documental, hice cosas que son muy disfrutables y que son por lo general difíciles de lograr, ¿no? Pero luego también vino una sensación de desencantamiento. Esta sensación vino sobre todo, creo yo, debido al evidente mal manejo económico que se hizo del país. Por supuesto que había un despilfarro del ingreso petrolero. No fue sino hasta después, ya con el pasar del tiempo, que yo pude hacer un balance y quizás darme cuenta de que a la hora del té, como decimos los venezolanos, priva más tu relación con el grupo político que esté en el poder. Es decir, los contratos en Venezuela van y vienen, prácticamente se manejan entre amigos y no en base a lo que sea más conveniente para el país.
Revolución que no venga acompañada de un impulso cultural destinado a repotenciar nuestras raíces, destinado al impulso de las ideas, al rescate de las costumbres y todo lo que lleva consigo la carga cultural. Revolución que no lleve eso no es revolución. Es como que usted lance un cohete sin combustible. Y en la zona donde vive la clase alta, nuestros compatriotas de esos lugares, que viven en esos lugares, seguramente, dijo Farruco, tendrán que irse desconectando un número de ellos de la cultura mayamera. Aquí se aborda el tema que tiene que ver con esa expresión que tú lanzaste, Farruco, de gente que tendrá que a lo mejor desenchufar un poco su cultura mayamera. Claro, la hegemonía. Farruco Sexto es un arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Durante el gobierno de Hugo Chávez fue ministro de Cultura. Y bueno, él ha desempeñado un papel realmente protagónico durante esa gestión. Impulsó una gran variedad de proyectos y al mismo tiempo también realizó proyectos personales, siempre desde el patrocinio, digamos, del Estado, como un ente financiador de ideas. O sin ir muy lejos, pues una de las primeras películas que realizó la Fundación Villa del Cine, que también fue creada durante el gobierno de Hugo Chávez, fue una película en la cual el guión fue escrita por Farruco Sexto. Yo diría que él viene a ser un ejemplo de lo que significa el uso del poder o de una posición política para beneficio propio. Él tiene una constructora a través de la cual él impulsó una cantidad de obras arquitectónicas, lo cual desde un punto de vista objetivo no parece muy correcto, ¿no? Como decimos los venezolanos, te pagas y te das el vuelto. La investigación en torno del ministro Farruco construye el mausoleo para el Libertador. Nos llamó la atención que estaba aprobado el presupuesto para un ministerio, el de la Cultura, y estaba siendo ejecutado por otro, por la Oficina de Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia. Y sigo investigando y me encuentro con que uno de los que presidía, aparte de Farruco Sexto, era un socio de él y amigo de larga data, desde los tiempos de la universidad, de la Escuela de Arquitectura de la UCB, que es Lucas Pou. Para la construcción de todas estas obras, la Villa del Cine, el obelisco que se encuentra en la Plaza del Venezolano e incluso el mausoleo para el Libertador, no hubo concurso público, no se llamó a licitación. Todos los caminos conducían a Farruco Sexto. Si hubo malestar dentro de las filas del chavismo por el abuso del poder de Farruco, sí, pero no por razones morales o porque no hubiera sido correcto. Yo creo que lo que hubo fue más bien una reacción, bueno, de envidia a la posición en la que Farruco se encontraba, ¿no? Es decir, Farruco se está beneficiando y todos los demás también queremos estar allí, ¿no? No se critica la corrupción, sino se critica la imposibilidad de hacerse también corrupto. Esa sería mi opinión, digamos. Siento que es importante que hayan oportunidades para todo el mundo. Creo que un país ideal sería un país en donde todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades. El tema de la igualdad de las oportunidades es que hemos perdido el valor porque tenemos estos ejemplos de gente que tiene todo y no se esfuerza porque se le dan las cosas. Entonces, o sea, me parece en verdad muy malo que además como que se celebre el hecho de que no me esforcé para llegar acá. O sea, me parece que es muy injusto, sobre todo con la gente que se esforzó mucho para tener todo lo que tiene hoy en día. Bueno, en mi círculo de amigos es también algo como lo normal. O sea, el hecho, ay, bueno, se fue a estudiar, qué bueno que se pudo ir a estudiar, pero siento que ven nada más la parte de que ya no estás en Venezuela, o sea, la parte de la seguridad personal. O sea, mi mamá de hecho me estaba diciendo en estos días que hubo un tiroteo en la central. Yo estaba estudiando en la central antes de venirme para acá y habían 3 estudiantes heridos que estaban por ahí estudiando y me dice, estoy
egoístamente en este momento estoy feliz de que no estás estudiando ahí, porque ¿qué hubiera pasado si hubiera sido tú la que hubiera estado pasando por ahí en el momento de que estos tipos pasaron armados? No siento nunca que nadie me haya juzgado por irme, porque todo el mundo estaba viviendo lo que yo estaba viviendo en Venezuela. Sé más bien, la gente dice que bueno que tuviste esta oportunidad. O sea, mis amigos en Venezuela y mi familia todos me apoyaron muchísimo al momento que tomé esta decisión y me dijeron qué bueno, te vas a poder educar sin el riesgo de todo lo que te puede pasar en Venezuela, desde que no puedo ir a clases porque hay una huelga, a que me pueden matar yendo a clases. Al cuarto día de haber llegado a Panamá, yo recibo una de las peores noticias que he recibido en mi vida. Yo creo que es la peor. Secuestraron a Aldo, secuestraron a mi novio, a mi pareja. Teníamos ya bastante tiempo juntos. Cuando a mí me dan la noticia, yo no voy a Venezuela. Yo no voy a Venezuela porque yo sentía que era el lugar más inseguro al que yo podía volver en ese momento. Aldo trabajaba para la empresa transnacional, para la misma en la que yo trabajaba, de hecho ahí fue donde nos conocimos. Él era el gerente de ventas para toda el área de América Latina y para el sur de Europa. Tenía una posición importante dentro de esa empresa, una empresa europea, y era muy delicada, era supremamente delicada porque la empresa, que bueno, todavía existe, la empresa se dedica a diseñar y a manufacturar equipo militar, equipo radárico, equipo electrónico, equipo de inteligencia militar. Thales sees the world through your eyes. It's a world that's increasingly mobile, interconnected and interdependent. A world where the security of citizens, infrastructure and nations, aerospace, space, ground transportation, defense and security. Y él ya tenía mucha experiencia, y sobre todo en lugares de conflictividad, ¿no? Antes de Chávez, ya obviamente la corrupción existía, y era un tema delicado. Es decir, el ejecutivo de ventas o el representante de ventas, tanto como la empresa, tenía que hacer ajustes delicados porque la gente en Venezuela siempre ha pedido comisión para cerrar contratos. Pero bueno, las empresas se tienen que cubrir, tienen que llevar eso de una manera, de la manera más transparente posible para ellos, pues. Yo siento que Aldo fue víctima de una situación ya llevada a los extremos, ¿ves? Porque esta gente, justamente en el gobierno de Hugo Chávez, dentro de las Fuerzas Armadas, tanto a nivel bajo como medio, es decir, la puerta te la abre un sargento, pero bueno, ahí va subiendo y no hay un sargento, hay un cabo primero, y tú vas entrando y hasta que te sientas a hablar con el ministro en persona, ¿no? Es decir, es un estamento muy diversificado, y yo sentía, era lo que yo veía, trabajando con ellos y siendo testigo, pues, en muchas reuniones, que pues todo el mundo quería algo. O sea, llegó un momento en que ya no era una comisión o un finder fee o un reference fee para una de las personas que contribuyó a que el contrato se cerrara y una cosa decente, no. Es decir, ya prácticamente, lastimosamente, al momento del deceso de Aldo, de su asesinato, porque lo mataron, ya la cosa era desmesurada. Pues esta gente le estaba pidiendo a la compañía comisiones altísimas de 25, de 30, de 40%, donde la compañía se quedaba y decía, bueno, pero ¿cómo el ministro quiere 30% del valor de todo lo que estamos vendiendo? ¿Y dónde está la ganancia de la empresa? Es una locura. O sea, eso es una locura. Entonces, lo que te quiero decir al final, yo creo que un poco sumando, era que en el día a día él se sentía cada vez más amenazado. Cada vez se sentía peor, cada vez se sentía más paranoico, cada vez sentía que tenía a alguien, cada vez tenía un celular más. Llegó a tener hasta 7 celulares. 7 celulares, imagínate, para hablar con cada persona. Entonces, yo lo que recuerdo es que yo le decía, ¿qué tan valioso, cuánto puede valer la tranquilidad de uno? Honestamente, y sobre todo una persona que había demostrado, tenía una trayectoria tan amplia y tan
comprobada de éxito. Pero bueno, él tenía un deber y era un deber también un poco, yo pienso que un poco de ego humano, de querer cerrar un último contrato. Yo me acuerdo que él siempre lo llamaba el último contrato. Él dice, no, este es el último contrato. Ese fue un contrato multimillonario con las fragatas, la Fuerza Armada, con la naval, y la verdad es que ahí había muchos intereses. Ahí había gente que quería la parte más grande de la torta. Y lastimosamente se rompió el hilo por lo más flaco. Sobre la muerte de Aldo hay teorías, hay solamente especulaciones y teorías, no hay certezas. No hay certezas porque a nivel de las autoridades en Venezuela se manejó de una manera increíblemente tímida y prácticamente inexistente, porque lo tengo que decir así. Salió en la prensa una nota no más larga de, qué sé yo, 3 cuartos, o sea, era una cosa mínima de 3 párrafos, donde relataba que un empresario extranjero de nacionalidad italiana, que tenía tal y tal posición en ese momento, fue emboscado por una supuesta banda que se llamaban Los Roleros, que era una banda que robaba Rolex. Entonces, es probable que haya sido despojado de su reloj Rolex. Eso primero es absolutamente falso, porque Aldo jamás utilizó un reloj Rolex, porque no le gustaba. Otra cosa falsa era que lo trataron como de meter en un tema que él estaba como rumbeando, como de parranda con alguien, que dicen con una dama de noche, que estaba rumbeando en la ciudad y que llegó tarde a su casa y bueno, fue un intento de secuestro. Lo que te quiero decir es que realmente fue algo increíblemente mediocre y a todos nos dejó con una gran interrogación en la cara. Y fuimos víctimas del AMPA de Hugo Chávez, porque así lo tengo que decir. O sea, fuimos víctimas del sicariato y fuimos víctimas de la maldad y de la ambición desmedida, porque eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y por eso mataron a Aldo. La relación con mis padres siempre fue buena. Lo que pasó en mi familia fue, somos 4 hermanos, son 2 hembras, 2 varones, y los 2 varones somos gay. Hasta que yo tenía 19 años fue que ellos se enteran. Mi hermana era muy homofóbica y ella siempre estaba pendiente de todo lo que nosotros hacíamos. A dónde íbamos, con quién salíamos, quién nos llamaba por teléfono. Entonces era como un acoso y un acoso y un acoso. Y mi hermano menor en ese entonces tenía 16 años. Hubo una vez que salimos a una fiesta y cuando llegamos empezaron con ese fastidio, que dónde estábamos, que con quién estábamos, que no sé qué. Y ahí mi hermano explotó y ahí fue donde dijo que él era gay. Y él dice, yo soy gay, pero Hernán también. Entonces, como que en el momento para mi papá no fue muy grato. Obviamente 2 hijos gay, sus 2 únicos hijos varones gay. Y fue muy fuerte. De hecho, mi papá intentó suicidarse. Y nosotros tuvimos que encerrarnos porque mi papá se quería lanzar por el balcón. Del coraje, de la rabia. Eso partió todo, partió mesas, partió vidrios. Y fue como que algo muy triste para mí. Porque ellos me culpaban a mí de que mi hermano fuera gay. Nunca fue así. Nunca yo le dije, ay, yo soy gay, tú también tienes que serlo. O yo soy gay y eso es bueno. Y tú también sé, no. Y la verdad para mí era terrible porque en mi casa mi papá era el que cocinaba, el que nos servía la comida. Era una convivencia muy allegada diaria con él. Y yo tenía una pena y una vergüenza total. A mí me daba pena salir del cuarto a comer. Y fueron pasando los años, mis papás como que lo fueron asimilando, lo fueron entendiendo. Yo obviamente hablé con ellos, yo les dije que así como ellos me veían en la casa, yo era en la calle, yo era en el trabajo. Yo por ser gay no iba a salir a la calle con tacones, ni con pelucas, ni vestido. Y que lo primordial para mí era respetarlos a ellos. Si por mí hubiese sido, yo nunca lo hubiese dicho. Por ese tema de
Primero por la comprensión con tus padres. No es como digo, en Venezuela no es un tema muy abierto y yo hubiese preferido de que ellos no lo hubiesen sabido. Por evitarle el qué dirán, ¿no? Por evitar el qué dirán, el de que ellos se sintieran incómodos, de que la gente hablara a sus espaldas, ay, tienes 2 hijos que son gays o no sé qué, ¿no? O maricones, como los llaman en Venezuela. L'argomento Italia. Ugo, te gusta? È presto. Compagnero Presidente. Introdotto. In Italia abbiamo molti problemi, tanti tipi, e sono dibattuti a destra e a sinistra. Volevo sapere la sua posizione sui matrimoni gay. Secondo lei il matrimonio gay è possibile? Yo creo que, mira, cada país tiene su costumbre, ¿no? Al menos en Venezuela no es bien visto, ¿no? Nosotros, en la revolución, y lo dijo Tania, nosotros aceptamos la sexodiversidad. En el polo patriótico hay sexo diverso. Ese es el problema de ellos, lo que dan con su culo, pero tiene que ser serio. Tienen que ser serios. Mi llegada a Düsseldorf fue condicionada radicalmente por el haber conocido a la que hoy es mi esposa durante mis estudios en Madrid. En Alemania me fue muy fácil ubicarme laboralmente. Yo había pasado anteriormente por países como México, República Dominicana, y si bien había trabajado y había tenido buenas oportunidades laborales, había sido siempre un poco en el campo de los freelance y realmente poco estable, ¿no? Yo llegué a Alemania, hice el curso de alemán que toda persona que quiera vivir en este país tiene que hacer. Casi terminando el curso ya me había contratado una empresa de publicidad acá. En ese sentido fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa porque vine con muchos temores de lo que significaba integrarme en una cultura como esta, muchos temores de lo que podría significar en el campo profesional, las frustraciones que eso podría representar. Y todos esos temores se cayeron en el momento en el que me integré fácilmente a una empresa y bueno, gratamente sorprendido, ¿no? La verdad no me fue difícil encontrar un sitio donde vivir. Sí, los primeros meses, mientras yo conseguía un trabajo, pues nos instalamos en un departamento pequeñito acá en Düsseldorf, que además costaba bastante económico, y ahí nos atrincheramos, ¿no? Yo a estudiar el idioma y a buscar trabajo, y ya posteriormente cuando empecé a trabajar y a generar ingresos, pues ya buscamos un departamento más grande. Nosotros realmente en nuestro día a día no hay un intercambio cultural así evidente. Eso yo creo que viene más de la adaptación del uno al otro a las diferentes costumbres. Por ejemplo, ella solía ser una persona que se levantaba a las 6 de la mañana a hacer actividades y a salir a la calle y a aprovechar su día hasta que llegaba la noche y entonces en la noche dormir. Yo solía ser una persona que me levantaba a las 12 del mediodía y me pasaba el día haciendo las cosas que me gusta hacer, viendo películas. Desde que estamos juntos, pues yo siento que ambos hemos ido tomando algo del otro, ¿no? Es decir, ella se ha vuelto una persona más relajada en sus costumbres, capaz de perder un poco de tiempo, cosa que para un alemán es casi un crimen, ¿no? Pero bueno, ella ha aprendido a disfrutar de ese lado que ella no tiene y que yo sí tengo, ¿no? Que es de tomarse la vida con un poco más de paciencia y más de calma. Y yo, por otro lado, también he aprendido a quizás no perder tanto tiempo, a aprovechar más las oportunidades que tengo, a tener un poco más de estructura, sin abandonar mi carácter espontáneo. Yo creo que eso tiene siempre a ser bonito porque la diferencia enriquece, sin lugar a dudas, ¿no? Meine da noch mal in den Backofen, damit der Käse schön durch ist. Aquí tienes. Comimos muy alemán. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Salchichas?
No, pero... No, Caro hace sopa de uyama. Pero comemos normal, patatas, pescado, pasta, comida internacional. ¿Sí? Realmente en la parte social, en el contacto con las amistades de mi esposa y con la familia de mi esposa, todo ha sido muy positivo. Es gente muy afectuosa, muy amable, muy preocupada por hacerte sentir en casa. Pero la parte de mi vida social independiente de mi mujer, pues ya te enfrentas con otras barreras, ¿no? El idioma, por supuesto, es la barrera fundamental que bueno, por una parte bloquea la posibilidad de relacionarte de manera más efectiva con las personas y por otro lado, pues también genera malentendidos, ¿no? Malentendidos culturales y malentendidos idiomáticos. Se presta mucho para que interpretemos la conducta del otro, ¿no? Bueno, esta es la Ratingenstraße, que es donde uno se cae a birra aquí los viernes. Bueno, de momento está más vacío que volverlo a decir, pero aquí es. Creo que es una sociedad donde ser extranjero no es fácil porque ellos tienden a ser un grupo muy cerrado. Tienden a ser un grupo muy cerrado y no aceptan fácilmente personas de otras culturas, ¿no? ¿Qué experiencias difíciles he tenido? Mira, por un lado la soledad que se vive, que bueno, es consecuencia de estar en una cultura donde lo individual priva sobre lo colectivo. Las personas se ocupan de sí mismas y lo social no es algo visto como necesario. Uno como latinoamericano pues sí adolece un poco de esa falta de contacto, ¿no? De esa falta de cercanía. Tú quedas para una cerveza y te vas a tomar una cerveza y ellos tienen perfectamente algo planeado una hora después porque ellos ya decidieron, digamos, de antemano que, bueno, que esa cerveza va a tardar una hora. Una cerveza, un poco de conversadita y después ellos siguen con su rutina, con sus planes y bueno, uno no es necesariamente así. Como latinoamericano, creo yo, uno tiende a ser un ser social, es decir, necesitamos de las relaciones con el otro y necesitamos del contacto con el otro. Y eso acá necesariamente no es así. Sin embargo, no me gusta hablar mal porque es un país que me recibió bien y que me ha seguido tratando bien y que me ha mostrado con ejemplos, con personas excepcionales, que no todos son así. Nueva York es una ciudad dura, es dura. Se parece un poco a Caracas, que todo está como, cada quien está en su cosa y cada quien está tratando de salir adelante, pero
Pero Nueva York es una ciudad dura, no es una ciudad que es fácil de hacer amigos, no es una ciudad que la gente está dispuesta a darte su tiempo para ser tu amigo. Por suerte he conocido a muchas personas increíbles acá, muchísimos venezolanos también, pero que están también como atrapados en lo que es Nueva York, en que es una ciudad que si tú no estás dándole todo lo que puedes y más, va a acabar contigo. Una ciudad muy individualista en ese sentido. Hay tanta competencia porque todo el mundo quiere estar acá y todo está aquí. O sea, las Naciones Unidas está aquí, pero también todas las sedes de las empresas más grandes del mundo están aquí y todas las organizaciones no gubernamentales están aquí. Entonces, todo el mundo quiere estar en Nueva York. Por eso es tan difícil. Pero es segura, que fue una de las cosas que más me impresionó al principio. Aparte de la seguridad personal, que acá cada vez que pasa algo, cada vez que a alguien lo roban, cada vez que alguien es víctima de un crimen, es impresionante, es preocupante, la gente se asusta. Cada vez que hay un tiroteo en un colegio es un evento espantoso. Y en Venezuela leemos las noticias todos los días. Ay, se mataron a 25 personas hoy. Y es como, está absolutamente normalizado. La primera vez que me monté en el metro sola, yo estaba muy asustada de sacar mi celular, como siempre en Caracas. En el metro no puedes sacar celulares, no puedes hacer nada. De hecho, yo no uso pulseras, ni collares, ni nada por estar en Caracas. Y cuando de pronto me volteo, un tipo con un iPad, un señor con un iPad, feliz, viendo su cosa en el iPad y nadie le importaba nada. Ahí fue cuando me di cuenta de que el nivel de vida que todos los caraqueños y los venezolanos tenemos es muy bajo. Bueno, cuando llegué a Nueva York, creo que los retos más grandes que tuve fue al principio. El sistema educativo en la universidad es muy distinto. En Venezuela como que te dicen qué es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que estudiar. Aquí llegas y te dicen, bueno, puedes hacer lo que tú quieras, pero además tienes que tomar estas otras materias porque la educación es integral. Entonces, al principio fue un poquito difícil adaptarme, sentí la primera semana que no era lo mío y que me quería regresar. Entonces no era tan difícil la parte de comunicarme, pero sí apenas entregué mi primer trabajo, los profesores me veían y me decían, no entiendo por qué estás en la universidad y no sabes escribir un ensayo. Es porque la forma en que escriben los ensayos acá es una forma mucho más sistemática y clara de cómo los escribimos en español. Entonces, siempre he sido buena estudiante, en Venezuela era muy buena estudiante, me felicitaba muchísimo por mi forma de escribir. Si es que llegué acá y el primer ensayo que entrego me digan, no sabes escribir, fue difícil. Cuando yo llego a México, mi primer trabajo fue en una zapatería. En ese entonces yo tenía 32 años y mi jefe tenía 19. Y los otros vendedores igual, 18, 19 años. Creo que el mayor tenía 21. Entonces primero a mí me ven como el viejo, ¿no? Eran todos mexicanos y obviamente hubo un rechazo del extranjero que nos viene a quitar el trabajo. Siento un rechazo por parte de ellos porque todos eran mexicanos. Pero a pesar de eso, a mí me favorecía. Porque tener como otro acento, obviamente los clientes siempre se iban conmigo. Yo nada más les hablaba y ellos, ay, ¿de dónde eres? Tal, no sé qué. Entonces eso como que me abría y me facilitaba las ventas, ¿no? Y no tanto como adaptarse a mí, sino que yo lo fui como que involucrando en mis creencias y fue algo muy chistoso porque ellos se volvieron súper amigos de mí. A tal punto de que una de las vendedoras, ya nosotros ya tenemos tiempo que no trabajamos allí y tal, se casó, tuvo un hijo y hasta le decoré el baby shower y el primer año del niño.
Yo después de estar un año acá en México conozco una persona con la que comienzo a hacer una relación con él. Él es mexicano. Obviamente él me ha enseñado lo más mínimo de México y siempre quiere que me empape de todas las cosas mexicanas, ¿no? Intercambiamos culturas. A él le encanta una arepa y a mí me fascina un taco y hasta cierto punto de que ya yo como más chile que él, ¿no? Él es un poco mayor que yo. Me ha hecho querer mucho México. Me encanta el país, me encanta su comida, su gastronomía, su cultura, su música, todo. Y me ha ido muy bien, pero hay una parte contradictoria en todo esto, ¿no? De que yo vengo de Venezuela, de un país donde me sentía un poco reprimido. Acá me siento más libre, pero sin embargo, él trabaja en un área un poco machista. Él trabaja en el gobierno y él trabaja en un lugar de seguridad. Él es agente federal. Entonces, él se cuida mucho de eso, porque de hecho a veces estamos hablando por teléfono y yo quiero ser muy cariñoso con él, me cuelga la llamada. Según él, porque que lo escuchan, que no sé qué, que se van a dar cuenta y que todo esto, ¿no? Sin embargo, nosotros salimos a la calle, obviamente no vamos agarrados de la mano ni nada de eso, pero en la relación increíble. Hemos podido viajar y hemos podido conocer y ya llevamos 6 años. México me ha abierto las puertas en muchos aspectos. Me ha ido bien, gracias a Dios. Tengo trabajo, tengo un techo, vivo bien. Y tengo muchas amistades igual. Tengo muchos amigos venezolanos acá. Entonces como que ese pedacito de Venezuela siempre lo vas a encontrar en cualquier lugar. Yo me siento muy bien acá, muy libre. Pero ese no tenía pasa. Y tengo oaxaqueño. Ay, no, soy oaxaqueño. Eso fue lo que me dijo Lía. No estaba tan bien. Ya sí lo vi. Por acá, ¿qué tal? Sí, pero cuando te dicen como el mismo todo lo palabras. Llegó el México, por favor. Lo puedo afirmar de nuevo, y es que lo único que yo he recibido, y este es mi caso personal, porque los casos son aislados, es apoyo, es solidaridad, es cariño, es amor, es comprensión, es apoyo desde todo punto de vista. Así que mi historia solamente la puedo vincular a algo positivo. Nada es perfecto, situaciones humanas de desencuentro, de encuentro, te pueden pasar en cualquier parte del mundo. Eso no solamente se limita a un país, ni a una cultura. ¿Qué me gusta? Me gusta que en el fondo es algo temporal. Nosotros recuperaremos eventualmente, si Dios quiere, más pronto que tarde, nuestro país. El 80% del venezolano que vive aquí va a irse de nuevo a su país, como ocurre con los movimientos humanos. Esto quedará solo en la historia, quedará solamente un recuerdo. Será un recuerdo de los exiliados, de los que tuvieron que huir, como pasó con las grandes guerras, con la Primera y Segunda Guerra Mundial y esos movimientos migratorios europeos. La gente, eso quedó en los libros, quedó solamente como un recuerdo. Siento que es algo totalmente temporal y que bueno, que es lo que nos está enseñando. Es algo que a nivel humano y espiritual nos está enseñando, tanto a los venezolanos como a los panameños. Eso me alegra mucho. Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente
Hugo Chávez Frías. Oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, para quien toda criatura vive, te pedimos por estas súplicas fraternas, por el eterno descanso del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Haz que alcance de ti la misericordia que siempre deseó. Se invita al ciudadano Nicolás Maduro Moros a tomar el correspondiente juramento como presidente constitucional de la República, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2013-2019. En nombre de este pueblo y en nombre de nuestro comandante, así será. Hoy los venezolanos estamos viviendo una de las peores crisis de nuestra historia. Cola, no alcanza el dinero, hospitales colapsados, no hay agua en la maternidad, no hay empleo, impunidad. Se robaron 25.000 millones de dólares y no pasa nada. No dice nada el gobierno. No asumen la responsabilidad ni resuelven los problemas. Es por eso que nosotros hemos planteado la necesidad de construir una salida al desastre. Una salida que pasa por construir una fuerza popular que represente a los millones de venezolanos que queremos cambio. Una fuerza popular que esté activa en la calle de manera no violenta y pacífica. Las opciones están en la Constitución. El día de mañana, 12 de febrero, damos otro paso hacia la consolidación de este movimiento popular, de esta fuerza de cambio. Te invitamos, hermana, te invitamos, hermano, a que salgas con mucha fuerza, a que salgas con toda la convicción de saber que Venezuela puede y tiene que estar mejor. Buenas noches, nos vemos mañana en las calles de Venezuela. Si ellos están anunciando acciones, no las voy a permitir. Que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido. Sea quien sea, llámese como se llama. Tenemos mucho chance.
nos matan, el pueblo, los malditos militares nos están matando. Mira a la muchacha como la tiene. Mira cómo le dan golpes, miren, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela. Mi nombre y apellido es Marvini Alejandra Jiménez Márquez, cédula 13-323-259. Ese día había una manifestación pacífica del grupo, vamos a llamarlo, Descontento Popular de la Isabelica, que engloba y se extiende al descontento nacional, porque no solamente era aquí. Yo voy pasando porque tengo mi casa de construcción y tengo mi niño en otro sitio. Esa es mi ruta de tránsito todos los días. Cuando paso en la mañana me doy cuenta de que hay un piquete de la Guardia. Pregunto a mis vecinos qué sucede. Me comentan que desde la madrugada hay detonaciones, bombas lacrimógenas, y justo en ese momento comienzan a hacer las detonaciones. Yo me volteo, saco mi teléfono y comienzo a grabar. Llega un momento en que yo noto que sacan armas cortas, los guardias dejan caer su fusil hacia atrás, que les guinde del correaje, y sacan las armas cortas. Yo me voy con mi teléfono grabándole y diciéndole, pero ¿por qué esas armas? ¿Por qué esas armas? Y de ahí en adelante todo queda ya evidenciado, todo es un hecho público y notorio, toda la golpiza y agresión de la que fui víctima, sin haber lanzado una piedra, sin haber dicho alguna consigna contra ellos o alentar gente a que les haga cosas a ellos, nada, absolutamente nada. Yo me siento violada, herida, maltratada, humillada, vejada, todo por una Guardia Nacional, 2 funcionarios de ellos mismos que me patearon hasta que quisieron. El que se vaya de Venezuela no vuelve más, no vuelve más. Se quedará, bueno, por allá, por donde le toque. No vuelve más a Venezuela porque a Venezuela se respeta. Sí, definitivamente voy a volver a Venezuela. Es más, yo quiero volver en unos 3 años, de pronto 4, me parece muchísimo, pero quiero volver después de estudiar. No me veo fuera de Venezuela como viviendo una vida definitiva fuera de Venezuela. Definitivamente quiero volver. Bueno, yo creo que yo prefiero ser un homosexual libre en México que un venezolano reprimido en Venezuela, ¿no? Un maracucho reprimido en Venezuela. No reniego de mis raíces ni nada, yo adoro mi país, pero yo estoy ahorita como que con otra mentalidad. Lamentablemente no tengo ni un poquito de ganas de regresar a Venezuela. Siempre tendré una patita en Venezuela, es decir, mi casa está allá, mis afectos, muchos de mis afectos todavía están allá, mis padres están allá, mi mamá viene dentro de poco para acá, pero la idea y por supuesto la intención sería, no importa cuánto tiempo tenga que viajar o pasar, pero sería por supuesto siempre volver, siempre hacer toque técnicos o siempre volver a emprender, siempre volver a ayudar. Aquí lo importante es hablar de reconciliación. Por sobre todas las cosas tenemos que reconciliarnos para vengarnos de nuestras Ay, coño de la madre, a ver. En primer lugar, las condiciones del país, hablándote concretamente del tema de la inseguridad y del tema económico, porque todos extrañamos el Ávila y todos extrañamos el centro y las playas y la gente y la libertad, pero cuando pones las cosas en una balanza y te das cuenta de que
tu vida en la calle no vale nada y el dinero no vale nada en el bolsillo, pues ahí se caen todas las expectativas, ¿no? Pienso yo que la Venezuela a la que yo regresaría sería la Venezuela donde estuvieran mi madre, mis tíos, mis primos. Regresar a una Venezuela solitaria no es lo mismo. Eso es un poco mi visión. De las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ordenar las rubias crines al potro de mi amador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en